Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana Quispe del área de física para el curso de sexto de secundaria. El día de hoy lo que vamos a realizar es continuando el estudio de la electrodinámica, pero con un capítulo, lo que es la ley de Paulet. Ponte cómodo, ¡comenzamos! La ley de Paulet es un tema muy importante, lo que es el contenido, es parte de la electrodinámica, ya que esta ley principalmente usted lo puede observar, querido estudiante, en todo nuestro contexto, principalmente lo que es en los cables, lo que se traslada de poste a poste y llega a las viviendas o a las empresas. Vieron que existen cables de diferentes diámetros, es decir, lo que conocemos como el grosor. Pues bien, ese es el diámetro. Ahí es donde se hace el transporte y ahí es donde se aplica la ley de Paulet. Para eso se utiliza diferentes materiales, lo que es el cobre, aluminio, oro o dependiendo de qué material se vaya utilizando para transportar principalmente lo que son la electricidad, lo que es la carga eléctrica y aplicando la intensidad y el flujo de los electrones. Pues bien, para que sigas entendiendo este conocimiento, te invito a que veas el siguiente video. Ley de Paulet es un científico francés que realizó el estudio de los conductores eléctricos en sus diferentes materiales, pero esta ley se interpreta de la siguiente forma. Nos dice que la resistencia de un conductor depende del material, es directamente proporcional a su longitud y es inversamente proporcional al área de su sección de conducción. Acá, por ejemplo, podemos observar un conductor en forma cilíndrica que tiene una longitud, tiene un área de su sección transversal por donde justamente va a circular todo lo que es la intensidad o la corriente eléctrica, es decir, las cargas eléctricas van a circular, y esto es la resistividad del material. Y todo esto consiste, en resumen, todo este estudio lo que hizo es obtener la resistencia, ya un dispositivo electrónico que lo único que hace es evitar, es decir, el flujo de los electrones o proteger algún dispositivo electrónico. También podría ser una luz LED, un bombillo o algún otro dispositivo electrónico que no se llegue a dañar por el flujo de los electrones, que es la intensidad de corriente. Explicación de la ley de Paulet. Si bien esta longitud puede ir cambiando, también el área y también lo que es respectivamente el material, ya dependiendo con qué material se esté fabricando o se esté analizando. R vamos a representar como la resistencia, es decir, la resistencia, y esta letra alfa significa proporcional, directamente proporcional. Y L, como pueden observar aquí en la figura, es la longitud, es decir, físicamente se interpreta esta ley de Paulet que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. ¿Qué significa esto? Significa que si la resistencia es muy alta, es debido a que la longitud es muy grande. Es proporcional. Ahora, si la resistencia es muy pequeña o baja, la longitud es muy pequeña también o baja. Es muy pequeñito, es cortito, proporcionalmente. Ya, entonces esta resistencia es directamente proporcional a la longitud, es decir, el tamaño del componente electrónico, el conductor. También la resistencia es inversamente proporcional, ya es inversamente, es decir, ya es el inverso al área, lo que significa que si el área es muy cortito, la resistencia es muy grande, pero si la resistencia es muy grande, si el área es muy grande, la resistencia es muy pequeña, inversamente proporcional, como podemos observar aquí. Si esta área es muy cortito, entonces la resistencia va a ser muy grande, pero si esta área es muy grande, esto va a ser muy corto.
Esta proporcionalidad, esta constante proporcional lo vamos a simbolizar a partir de ahora con el símbolo, el alfabeto griego Rho, lo que significa resistividad. Ya, resistividad. Entonces la ecuación ya deducida, lo que es de la ley de Pouillet, es que la resistencia como ecuación matemática es igual a la resistividad del conductor por la longitud dividido entre el área. Esta es una ecuación ya matemática, pero físicamente esto es la interpretación, donde R representa la resistencia medida en unidades de ohmios, L es la longitud del conductor y Rho resistividad del conductor, que tiene unidades de ohmios por metro. A es la sección transversal en milímetros cuadrados. Conductancia se simboliza con la letra G, que es básicamente el inverso de la resistencia, que es una letra R de un conductor, que tiene una deducción matemática, que es la conductancia es igual a 1 sobre R, el inverso. La conductancia se mide en unidades de Siemens, inverso del ohm. Entonces, unidad de un Siemens equivale a 1 sobre ohmio. El coeficiente de resistividad, Rho, también tiene su inverso, que se llama coeficiente de conductividad. Ya, un alfabeto griego que es el sigma. Utilidad de la ley de Pouillet. La ley de Pouillet se utiliza para instalaciones eléctricas, ya lo que es el cableado, principalmente lo que son las conexiones que se realizan desde una distribuidora electrónica de electricidad hasta las viviendas de las casas, los medidores, y en diferentes otras formas de aplicación. Entonces tenemos el cobre en su representación como un conductor, ya como un transportador de energía, o lo que son el flujo de los electrones por donde van a circular. El aluminio, pero también hay una tabla de resistividad de algunos materiales conductores. Por ejemplo, tenemos todo lo que es el aluminio, carbón, cobre, hierro, lo que es el plata, oro. Tiene una resistividad aproximadamente a 20 grados centígrados, y esto puede ir cambiando las constantes como corresponde. Vamos a realizar un ejercicio para que se entienda de qué forma se aplica lo que es la ley de Pouillet. Hagamos la lectura respectiva. Una barra de carbón de radio 0,1 milímetros se utiliza para construir una resistencia. La resistividad de este material es 3.5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Y la pregunta es: ¿qué longitud de la barra de carbón se necesita para obtener una resistencia de 10 ohmios? Entonces aquí tenemos vamos a construir una resistencia que tiene un radio aproximadamente de 0,1 y una longitud, lo que me pide justamente esta longitud, y esto tiene una resistencia de 10 ohmios y es un material de carbón. Entonces los datos que se proporciona está ahí como corresponde con lo que es la resistencia de 10 ohmios, el radio ya del carbón para la construcción es 0,1 milímetros, y lo que es la resistividad del material es 3.5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Entonces la solución es que vamos a aplicar la ecuación principal de la ley de Pouillet. Ya, entonces la ecuación matemática es esta, ¿no? La resistencia es igual a la resistividad, la longitud sobre el área o sección transversal. Con los datos proporcionados en el planteamiento del problema, despejamos la longitud de esta ecuación. Vamos a despejar esta ecuación, la longitud, porque este radio es dato, la resistividad también es dato y el área también es dato, según lo que se ha ido haciendo la lectura correspondiente. Entonces la ecuación ya despejada de la longitud me queda de la siguiente forma: es que esta área
se va a ir a multiplicar y esta resistividad ρ se va a dividir al primer miembro. Lo que me queda es la longitud, y por transposición de términos es que la longitud es igual a área por resistencia sobre la resistividad. Lo vamos a dejar como ecuación número 1. Previamente calculamos el área de la sección transversal para construir, en este caso del carbón. Como es un cilindro, entonces la ecuación del área va a ser pi por radio al cuadrado. Es la ecuación de un cilindro. Entonces lo vamos a dejar como ecuación número 2. Reemplazamos la ecuación número 2 en ecuación número 1. Lo que me queda es que la longitud es donde estaba el área, lo vamos a reemplazar pi por radio al cuadrado por la resistencia sobre la resistividad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. La longitud del alambre, en este caso del conductor de carbón, va a ser igual a pi por, ya, el radio sabemos que nos dio como dato ser 1 milímetros al cuadrado por 10 ohmios sobre la resistividad, que es aproximadamente del carbón 3.5 por 10 a la menos 5 unidades de ohmios por metro. Entonces, con la ayuda de una calculadora científica vamos a determinar lo que es el valor de la longitud, pero previamente debemos ir simplificando algunas unidades. Entonces, ohmios con ohmios se van a simplificar, ya. Metros con un metro aquí del área también se va a simplificar, lo que me va a quedar una unidad de metros nomás, o milímetros, ya. Entonces el valor que se realiza como cálculo es 8.975 milímetros, ya, milímetros de longitud. Entonces, para los datos proporcionados de este carbón, esta longitud vamos a obtener del carbón aproximadamente. Estudiantes, ¿vieron que es muy importante la ley de Pauliet? Sí, trajo muchos beneficios a lo que es el avance de la electricidad y la tecnología en la electrónica principalmente. Pues bien, para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo, la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.